Buenas noches, aprendices. Hoy miércoles 21, 7 y 36 de la noche, vamos a dar inicio a esta última sesión. Antes de Antes de comenzar, quiero comenzar, hacer quiero una hacer una contextualización muy contextualización muy importante. importante. Y es que Y es que en el desarrollo de su formación hemos llegado a la parte final. Básicamente, cuando ustedes inician este técnico titulado virtual, este técnico consta de dos partes, ¿no? Una parte electiva, que es donde ustedes reciben todo el proceso de formación, y una parte práctica. Es donde ustedes ponen en práctica en una organización todo lo que se ha adquirido, los conocimientos adquiridos en la etapa de formación. Esta etapa de formación tiene un lapso de 8 meses. Básicamente ustedes comenzaron el pasado 29, 28 de noviembre su proceso de formación, y este pues concluía a finalizando mes de octubre, mes de agosto, 8 meses. Bien, durante ese proceso de formación ustedes han recibido una serie de competencias. Básicamente esas las podemos dividir en dos partes: las competencias transversales y las competencias técnicas. Las competencias técnicas son las que tienen que ver directamente con el programa de formación. Y las competencias transversales son competencias que buscan enriquecer y que la formación que ustedes reciben en escena sea una formación integral y humanista, no solo técnica. Bien, durante ese proceso de formación ustedes han transitado por 6 módulos distintos. Cada módulo se enfoca en un aspecto en particular, o en un aspecto de la formación en particular. Cuando se arranca con el módulo 1, se arranca con lo que tiene que ver con algoritmia, es decir, todo lo que tiene que ver con fundamentos de programación, lo que se busca es que ustedes desarrollen algo que se denomina el pensamiento algorítmico, donde se trata de que ustedes, dado un problema del mundo real, lo puedan expresar de tal manera que sea posible representar ese problema en un entorno informático y de esta manera proveer una solución. También se vio la competencia donde se trata de elaborar o desarrollar requerimientos de software, un componente importantísimo, muy subestimado por los programadores, pero que tiene una relevancia importante, y es que es establecer los requisitos de nuestro sistema. Básicamente en esta competencia lo que nosotros tratamos es de traducir esas necesidades de nuestros clientes, esas expectativas que tienen nuestros clientes cuando deposita en un desarrollo de software versus el producto entregado. Es decir, que el producto que nosotros vamos a desarrollar recoja todas esas necesidades y todos esos intereses que inicialmente nuestro cliente nos lo plantea al momento de desarrollar una aplicación de software. Allí se toca tomar el tema de herramientas para levantar requerimientos, cómo escribir buenos requerimientos, validar los requerimientos. Posteriormente entramos ya a profundizar el tema de programación y entramos a lo que llama programación estructurada, donde lo que se ven son las estructuras de programación, estructuras de control. Ahí vemos, por ejemplo, estructuras que son de decisión, que permiten al algoritmo, dado una entrada, tomar una decisión frente a este resultado, salir. Es decir, se da una entrada, hay una evaluación, dada esa evaluación, pues se puede dar una respuesta A o una respuesta B, dependiendo de cómo nosotros lo programemos. Hay estructuras de repetición o bucles. Y básicamente nos centramos en conocer esas estructuras que son supremamente importantes y fundamentales al momento del programa. Posteriormente seguimos con nuestro tema de profundización y vemos lo que se llama programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación. Básicamente lo que nos da son herramientas que nos permiten abstraer, nos da es como una técnica a través de procesos de abstracción, a través de unas técnicas muy específicas. Nosotros podemos modelar problemas del mundo real a entornos computarizados.
Antes de esta competencia, realmente nosotros cuando programamos hacemos una programación empírica, es decir, lo que nosotros entendemos a través de nuestra percepción, de nuestro entendimiento. Aquí ya se nos da un marco de trabajo donde se nos establece elementos importantes a tener en cuenta al momento de modelar problemas del mundo real. También vemos una competencia donde se trabaja temas de base de datos, es decir, la persistencia de los datos. Casi todo problema del mundo real requiere que se almacenen datos de manera persistente. Es decir, que estos sean almacenados en algún tipo de memoria, disco duro, USB, y que estos datos puedan ser usados en el futuro y no dependan de si el computador está o no está permitido. Existen dos tipos de datos, hay datos que son permanentes y hay datos temporales, y eso depende de dónde se escribe esa información en el computador. Si se usa, por ejemplo, la memoria RAM, esta información se dice que es volátil, porque funciona mientras el computador está encendido, pero una vez el computador se apague, esta información desaparece. Se dice entonces que es persistente cuando esta información se graba en un medio y este medio puede ser leído por esto u otro computador. Y la información, pues mientras se mantiene de manera inalterada y sin corrupción. A estas competencias que les acabo de mencionar se les llaman competencias básicas. Es decir, todos los técnicos en programación, indistintamente de su enfoque, son competencias que deben usar y aprobar. Ya el técnico que ustedes escogen, que está orientado hacia la programación de dispositivos móviles, entonces aparecen dos competencias que son de carácter específico. La primera es desarrollar aplicativos híbridos, que es el módulo 5. Y la competencia del módulo 6 es desarrollar las aplicaciones nativas. Como una estrategia de aprendizaje decidimos llevar estas dos competencias de manera simultánea. ¿Por qué razón? Porque tienen mucho entre sí. Les permite avanzar su trabajo de manera más eficiente. Señor, ya voy, dame un momento. Bien, entonces como les decía, las dos últimas competencias son específicas, que por estrategia se decidieron desarrollar las dos de manera simultánea. ¿Por qué? Porque son muy similares y eso les permitía, por una parte, optimizar el trabajo y por otra parte también pues buscar una estrategia de aprendizaje donde ustedes pueden encontrar lo relevante. Entonces desde hace un mes estamos trabajando de manera simultánea las dos competencias. Módulo 5, desarrollo de aplicaciones híbridas. Módulo 6, desarrollo de aplicaciones nativas. En el transcurso de este último mes hemos tenido 3 sesiones previas a esta. Esta ya correspondería a la cuarta sesión. En dichas sesiones se han revisado 3 resultados de aprendizaje. Con este sería el cuarto. Que básicamente buscan que ustedes, paso a paso, vayan construyendo su aplicación. Entonces, en ambos casos, tanto en la competencia en el módulo 5 como en el módulo 6, que corresponden a desarrollo de aplicaciones móviles híbridas y desarrollo de aplicaciones móviles nativas, la primera actividad se centró en la construcción de los requisitos. Es decir, que ustedes pudieran definir qué es lo que se espera del sistema. Recuerden que los requisitos lo que buscan, o el propósito o el espíritu, es que podamos recolectar de manera técnica todas las necesidades y todas las expectativas que el cliente puede tener sobre la aplicación. Entonces, en ese documento, porque es un documento, ustedes deberían describir las funcionalidades del sistema. Es decir, lo que el sistema hace. Eso es lo que nosotros denominamos como requisitos funcionales. Adicionalmente, se habló de un tipo de requisito muy especial, que son los requisitos no funcionales, que básicamente tienen que ver con aspectos sobre el rendimiento de la aplicación, la estética de la aplicación, las tecnologías de la aplicación,
temas de seguridad, es decir, que son inherentes a la aplicación, pero se escapan del concepto de lo que hace la aplicación, sino que son elementos que debe contener la aplicación, no por el hecho de funcionar de una u otra manera, sino porque por el solo hecho de ser una aplicación deberían estar allí. Bien, entonces se deberían definir. Aquí, en los requisitos no funcionales ya venía el primer cambio con respecto a los del primer taller. Uno de los requerimientos no funcionales era la arquitectura. Y no es lo mismo la arquitectura de una aplicación híbrida a la arquitectura de una aplicación nativa. ¿Por qué razón? Porque básicamente la aplicación híbrida es una aplicación web que se hace con las tecnologías de desarrollo web, las más comunes HTML, CSS, JavaScript. Mientras que las aplicaciones nativas se construyen a través de frameworks de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes iban a trabajar para Android o iban a desarrollar una aplicación Android, tendrían que usar un framework que se llama Android Visual Studio. Si por el contrario ustedes decidían trabajar una aplicación para ellos, entonces hay un framework para ellos que se llama Xcode. Entonces allí ya empiezan a cambiar, mientras que las híbridas son generales, las tecnologías web, HTML, CSS, y JavaScript, independientemente si va a ser para Android o para iOS. Las nativas sí son. Entonces ahí está el primer cambio del documento, en la arquitectura del documento. En los requerimientos no funcionales de arquitectura, entonces yo decía, no, esta aplicación va a ser desarrollada con CSS, JavaScript, HTML. Mientras que para el desarrollo de las aplicaciones nativas yo tenía que decir va a ser desarrollado con Xcode o con Android Visual Studio. Además que esos frameworks permiten programar en diferentes lenguajes de programación. Bien, entonces allí ya había un cambio, entonces ese era lo primero que tenía que identificar y el propósito real del primer trabajo. Ya ustedes en el trabajo de los requisitos no se quiere evaluar que también están definidos los requisitos, aunque son importantes, pero sí era importante que se quería evaluar si ustedes podían definir esas arquitecturas, porque es fundamental en el momento de desarrollar una aplicación tener en cuenta en qué tipo de arquitectura va a funcionar, si va a funcionar en un tipo de dispositivo o en otro. Y reconocer que esas diferencias entre dispositivos suponen también el uso de tecnologías para el desarrollo de esas aplicaciones. Entonces ahí está realmente la primera parte. Bueno, la segunda parte, pues el segundo resultado de aprendizaje, tanto del módulo 5 como del módulo 6, radicaba en la construcción de los mockups o de los wireframes, que básicamente son prediseños o diseños de cómo va a ser el resultado el resultado visual de mi aplicación. Es decir, yo dibujo con herramientas, hay varias herramientas que se pueden utilizar, las diferentes presentaciones o interfaces de mi aplicación. Las dibujo para tener una visual, es decir, hacer una evaluación visual de cómo va a quedar mi aplicación. Algo importante de estos documentos, nuevamente era un informe, era conocer el mapa de navegación. El mapa de navegación lo que permite es saber si yo selecciono un botón o un menú o una opción dentro de mi pantalla inicial de mi aplicación, a dónde me lleva y cómo se va a hacer o cómo se va a visualizar esto que me lleva. Entonces ese era el mapa de navegación, conocer cuáles las diferentes interfaces y cómo llego a ella, a través de qué opción o qué botón me permite llegar a ella. Adicionalmente, pues en esta evidencia se les pedía que generaran el código fuente. Y aquí pues radica también algo importante que les comentaba. Pues dependiendo del tipo de aplicación que voy a desarrollar, pues también así eran los requerimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Si era una aplicación nativa, lo que se les pedía era el HTML y el CSS y el JavaScript de la construcción de esa aplicación, pero si era pues una aplicación móvil, se les pedía pues un archivo que contenía esa información, ya sea que utilizaran Visual Studio o Xcode. Entonces era la segunda parte relevante de su trabajo, desarrollar esas interfaces. La tercera parte de su trabajo era desarrollar o construir la aplicación. Entonces ya ustedes tenían definido cuál era la funcionalidad que se espera de la aplicación, ya tenían los diseños o las plantillas de su aplicación, entonces ustedes ya tenían era que desarrollar la operatividad. Cuando uno desarrolla pues el tema de las plantillas y la parte visual, realmente lo que está uno lo que está desarrollando es el frontend de la aplicación, ¿no? Cuando uno desarrolla la lógica y cómo va a funcionar, entonces se le dice backend de la aplicación. Entonces ya en la tercera actividad yo tenía que desarrollar tanto el frontend como en el backend. El frontend yo ya tenía que programar todo el tema de la interacción con el usuario, qué tipo de sensores iba a reconocer del dispositivo web, si iba a reconocer el lector de huella, la cámara, el giroscopio. Bueno, dependiendo su aplicación, pues algunos de estos sensores resultaban útiles, el GPS. Y el backend es con toda la información que recolecto con el frontend, cómo la voy a procesar, es decir, qué tipo de funcionalidad, qué voy a hacer con esa información. Entonces en el módulo 3, básicamente, teníamos que desarrollar la aplicación. Teníamos que desarrollar la web nativa y la web, la aplicación nativa y la aplicación híbrida. Para la aplicación nativa, pues con los aprendices que estuve interactuando y que me preguntaban, yo les dije que me la entregaran simplemente en su versión HTML, que no era necesario empaquetar, porque recordemos que la aplicación híbrida simplemente es un empaquetado. Es decir, yo cojo cualquier aplicación web que funcione desde un navegador web y yo la empaqueto en una aplicación para que funcione como nativa. Es decir, esto vendría a ser como una especie como de contenedor, por decirlo de alguna manera. Yo, desde Visual Studio para Android o de Xcode para iOS, lo que genero es un contenedor en el cual voy a insertar la página web. Eso creo que recibe el nombre de web content. Entonces yo cojo la página web ya funcional, es decir, que ya la puedo visualizar de un navegador, y la empaqueto dentro de este tipo de contenedor web, y eso al final me va a generar una aplicación. Una aplicación que yo puedo instalar en Android, o si la desarrollo para iOS, la voy a poder instalar pues en iOS. En cambio, para la aplicación nativa, sí, todo el tema del desarrollo lo deberían hacer en Android. Sugerí, a manera de apoyar su proceso, un uso de una tercera herramienta, que no está documentada pues en el programa, pero me pareció importante, y dentro de ese proceso de aprendizaje que ustedes hacen, me parece perfectamente válido. ¿Qué se llama App Inventor? App Inventor es una especie de framework que permite construcción de aplicaciones orientadas hacia Android. Él genera los APK, pero lo hace de una manera muy visual. De hecho, ellos utilizan una metodología que se llama programación visual. Es diferente a la programación que nosotros conocemos, que la tradicional, porque en la programación tradicional nosotros nos basamos en el uso de palabras reservadas, lo que le llamamos la sintaxis de un lenguaje de programación. Entonces nosotros en los diferentes lenguajes de programación tenemos un estilo de escritura, y este estilo de escritura representa cierta funcionalidad dentro del lenguaje de programación. Por ejemplo, para representar una decisión, un sí y entonces, o para representar un bucle, un repita tantas veces,
O, por ejemplo, repita hasta cuándo. O sea, para representar diferentes funcionalidades yo lo hago de manera textual. A partir del uso, vuelvo y repito, de palabras reservadas. Digamos, en este cambio de paradigma se utiliza una programación visual. Ya no se utilizan palabras reservadas, sino que se utilizan unos bloques. Los bloques representan ciertos comportamientos de la aplicación. Entonces, son bloques de sesión, bloques de repetición, bloques aritméticos, bloques lógicos, que me permiten representar lo mismo que yo podría representar en palabras. Entonces, es un nuevo estilo de programación, pero como resultado vamos a tener el uso de aplicaciones web. Digo, el uso de aplicaciones nativas. Entonces, para este caso les sugerí que podemos usar API Inventor. Entonces, para el módulo 3, lo que correspondía a la tercera actividad, podrían entregarme simplemente el aplicativo web sin empaquetarlo, para poder aprobar lo que corresponde a aplicaciones híbridas, y les sugerí para lo de aplicaciones nativas. El aplicativo web, corrijo porque ya creo que no acabé, era para aplicaciones híbridas. Con eso podían cumplir con la idea. Para aplicaciones nativas, entonces podían usar API Inventor. Entonces, eso les generaba el APKM y con eso pues ya podían cumplir. Y entonces eso ha sido como el desarrollo de estas tres primeras evidencias. Y hoy vamos a arrancar ya con la última evidencia. Es decir, que hoy cerramos con la módulo 5, módulo 6, es el cuarto resultado de aprendizaje, y con esto también cerramos su ciclo de formación. Es importante que tengan claro eso. Hoy cerramos su ciclo de formación, es decir, después de esta sesión ya no se van a programar nuevas sesiones porque se da por concluido su etapa de formación. Ustedes ya han atravesado todo el ciclo de formación que se pensó para este programa de estudio. Ya que sigue después de la etapa práctica. Pero entonces hay un proceso de transición entre la etapa lectiva y la etapa práctica. ¿Cuál es ese proceso de transición? Que ustedes deben cumplir con la totalidad de sus evidencias. Recordemos que en este tipo de formación no existe promedio de notas. Es decir, las notas no son computables. Aquí, en estos programas, lo que existen son logros. Acá reciben el nombre de resultados de aprendizaje. Y el aprendiz para avanzar deberá superar todos estos resultados de aprendizaje con calificación en A. Si llegas a tuviera una D de desaprobado, el aprendiz está en la obligación de subsanar esa nota. Entonces, lo que gracias a la formación virtual, todas las evidencias pueden ser repensadas y reenviadas. Bueno, repensadas, reelaboradas y reenviadas, para que tengan una segunda revisión. Entonces, lo que sigue para ustedes aprendices es que deben revisar el conjunto de sus evidencias, tener la certeza de que han entregado todo. Ya como su instructor, lo que me resta en este proceso de transición es hacerles un acompañamiento de tal manera que ustedes puedan tener la certeza de que han cumplido con todos sus compromisos acá. Ya lo que me resta, yo lo citaré, pero ya para explicar el tema de la etapa productiva, cuáles son los procedimientos, cuáles son las diferentes modalidades para hacer la etapa productiva, qué hace el SENA, qué hacen ustedes, para que ustedes también puedan avanzar y eventualmente, una vez terminada la etapa productiva, ustedes se certifiquen y tengan su cartón que los acredite como técnicos profesionales en programación y aplicación de dispositivos móviles. Y de esta manera pues ya se pueden integrar de pleno y de lleno al mercado. Entonces esto les va a permitir que ustedes aspiren a mejores trabajos y mucho más remunerados. Uno inicialmente en estas carreras de programación ingresa como programador junior, pero después con base en la experiencia y en las habilidades, ustedes irán avanzando
hasta convertirse en senior, en programadores senior, que son mucho mejor remunerados. Bien, entonces esta es la introducción. Vamos a hablar de la evidencia del día de hoy. Entonces, hoy arrancamos el cuarto resultado de aprendizaje de los módulos 5 y 6. Recuerden, nosotros estamos desarrollando módulos de manera simultánea. Entonces, en el módulo 5, entonces vamos a abordar el resultado de aprendizaje denominado implantación de la aplicación móvil híbrida de acuerdo con las necesidades tecnológicas y criterios. Cuando nosotros hablamos de implantar dentro de esta jerga de programación, hablamos ya en el proceso de que el cliente use la aplicación, es decir, que quede en el escenario, en el contexto donde el usuario va a poder usar esa aplicación. En este caso, cuando hablamos de aplicaciones móviles, en esto lo que vamos a hacerlo es almacenarlo en las tiendas en línea. Apple tiene su propia tienda en línea, iStore, y Android tiene su propia tienda en línea. Bueno, en este momentico no recuerdo cuál es el nombre, pero ya lo verifico en mi celular. El Play Store. Entonces, estas tiendas significa que ya la aplicación queda en una ubicación donde el usuario va a poder acceder, o el usuario final puede acceder a esta aplicación, descargarla, instalarla en su dispositivo móvil y ya empezarla a utilizar. Bien, y con respecto al componente o módulo 6, arrancamos igualmente el resultado 4, que llama implementar la aplicación móvil nativa de acuerdo con las necesidades tecnológicas y criterios técnicos. Como se dan cuenta, las competencias son muy similares. Básicamente las dos tratan de implementar, solo que en una se implementa la aplicación híbrida, módulo 5, y en el otro se implanta la aplicación móvil nativa, módulo 6. Bien, para desarrollar estas evidencias ustedes van a tener dos componentes formativos que pueden revisar. Instalador y despliegue de la aplicación móvil, que corresponde al componente número 5, módulo 5, para la implantación de aplicaciones híbridas. Y despliegue de la aplicación nativa, que corresponde al módulo 6, aplicación nativa. Entonces ustedes podrán revisar. Bien, estos resultados de aprendizaje se dividen en las siguientes evidencias. Óigase bien para no equivocarse. Para implementar la aplicación híbrida vamos a tener que desarrollar dos evidencias, es decir, dos actividades. Ambas son evidencias de producto. Entonces, básicamente una me pide el archivo ejecutable desarrollado para el sistema operativo móvil. Y el segundo, la aplicación para su respectiva implementación. Ahorita vamos a describir estas dos entregas. Básicamente uno es simplemente entregar el APK y el otro es un informe. Y en el módulo 6, esta implantación solo tiene una única evidencia, que se denomina pruebas y archivos ejecutables de la aplicación nativa. Entonces vamos a revisar las actividades número 5. Bien, entonces en la guía de aprendizaje nosotros podemos identificar aquí las dos actividades. Miren, aquí está evidencia de producto, de la primera actividad de aplicaciones híbridas. Y aquí está evidencia de producto, la segunda evidencia de producto para poder aprobar este resultado de aprendizaje. Entonces vamos a revisar. Entonces dice, primera evidencia, archivo ejecutable desarrollado para sistemas operativos móviles, con código GA5 220501123, EB01. Dice, una vez finalizado el desarrollo de la aplicación móvil, construya el instalador de la aplicación móvil. Elementos a tener en cuenta para la generación del archivo ejecutable de la aplicación móvil.
validar el correcto funcionamiento del ejecutivo de la aplicación. Y segundo, informe con la configuración óptima del entorno del despliegue de la aplicación móvil. Entonces, ¿cuáles son los productos a entregar? Entonces, archivo ejecutable. Denme un minuto, por favor. Denme un minutico. Señor. Ya voy. Bien, nuevamente, ¿en qué consiste la primera evidencia del módulo número 5 correspondiente al resultado de aprendizaje 4? Deben entregar el archivo ejecutable. Entonces, en este caso, las aplicaciones híbridas al finalizar siguen siendo APKs, es decir, con extensión APK. Entonces, siguiendo la línea de la sesión anterior, no es necesario que ustedes me entreguen la APK, porque al ser híbridas, basta con que me entreguen el código fuente de la aplicación funcional. Es decir, que yo pueda validarlo y pueda probarlo para darme cuenta pues que está construido y que funciona, y pues hacer su respectivo proceso de validación. La segunda parte o la segunda evidencia es la que nos describe acá. Entonces dice: una vez finalizado el desarrollo de la aplicación móvil, construya los archivos requeridos para el despliegue de la aplicación móvil. Elementos a tener en cuenta para elaboración del despliegue de la aplicación móvil: informe técnico basado en los planes de implementación y actualización de la aplicación web, informe técnico que especifica el plan para la correcta operatividad y mantenimiento de la app híbrida, y verificar el correcto funcionamiento de la aplicación sobre el sistema operativo instalado. Entonces, ¿cuál es el elemento a entregar? Es un informe técnico del proceso de implementación y plan de mantenimiento y actualización de la aplicación híbrida. Entonces, mírense esto. La segunda parte es un informe técnico. Algo que pasa y que tienen que tener en cuenta con las aplicaciones híbridas es que estas se actualizan con bastante frecuencia. Y se actualizan por varios factores. Uno, pues son temas de seguridad, ¿no? Se van descubriendo vulnerabilidades y estas se parten. Entonces, digamos, eso es lo que representa el 80% de las actualizaciones. También se actualizan porque se quieren agregar o mejorar funcionalidades existentes. Es decir, queremos enriquecer nuestra aplicación. De repente queremos agregar una nueva funcionalidad, o de repente repensamos una funcionalidad existente y la queremos hacer mucho más óptima. Entonces, digamos, ya hay otros factores que ya están dados por la arquitectura del sistema operativo. Los sistemas operativos de dispositivos móviles cambian con mucha frecuencia. Nuestras aplicaciones funcionan en ciertas versiones, no en todas las versiones, solo en ciertas. Y los dispositivos van cambiando igual, y los sistemas operativos de esos dispositivos van cambiando. Entonces van saliendo, por ejemplo, si hablamos de Android, ya viene el 12, el 13, el 14. Entonces las aplicaciones dejan de ser obsoletas para viejas versiones. Entonces en este informe ustedes lo que deben describir es sobre cuál es el entorno sobre el que funciona. Entonces ustedes dicen: funciona sobre Android o funciona sobre iOS y funciona desde la versión tal hasta la siguiente. Entonces esa es una parte, digamos, de la información de despliegue, y la otra es la información de actualizaciones. Es decir, en base a qué consideraciones ustedes van a hacer actualizaciones, o el producto que ustedes están desarrollando va a tener actualizaciones. Pues de hecho ya se las dije, pero ustedes ya formalizan el tema. Entonces se darán actualizaciones para corregir bugs de seguridad, o para mejorar funcionalidades, o para agregar funcionalidades, o por cambios de versión en el sistema operativo, pero entonces lo desarrollan. Entonces es básicamente el informe. Entonces, resumiendo, la aplicación híbrida, módulo 5, consta el resultado de aprendizaje 4 de 2 evidentes, es decir, 2 productos que ustedes van a entregar. Primero, el código fuente de la aplicación, totalmente funcional. En este punto ya se espera que la aplicación esté totalmente construida. Y el segundo es un informe. En ese informe ustedes van a colocar primero
las características de despliegue, es decir, en qué sistema operativo funciona, versiones para el sistema operativo que funcione y las consideraciones que ustedes necesitan hacer sobre el despliegue de la aplicación. Y la segunda es ese plan de mejora y actualización. En base a qué criterios, con base a qué criterios van a actualizar e inclusive pues la frecuencia. Entonces ustedes ya, dependiendo del tipo de aplicación, ya lo colocarán. Bien, entonces esto corresponde a aplicaciones híbridas. 2 evidencias. Bien, el otro resultado de aprendizaje que corresponde al módulo 6 de aplicación. Entonces, solo hay una única evidencia que se llama pruebas y archivos ejecutables de la aplicación nativa. Entonces vamos a leer la evidencia. La voy a buscar aquí. Aquí está, desplegar la aplicación móvil. Entonces dice, en esta actividad se pretende que se aborden temas referentes al despliegue de la aplicación móvil en la tienda del Play Store. Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo despliegue de la aplicación nativa. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Pruebas y archivos ejecutables de la aplicación nativa. Entonces, para esta evidencia se debe generar el APK de producción de la aplicación y realizar las pruebas de adaptación en los diferentes dispositivos y sistemas operativos. Elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Entregar un informe técnico con las pruebas realizadas en los diferentes sistemas operativos de Android y en las diferentes pantallas. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe contener como mínimo una portada, una introducción, pruebas realizadas, imágenes y descripción. Debe generar el APK de producción y con la cuenta del instructor subirlo a la tienda. Para la entrega debe crear una carpeta con el APK y el informe técnico comprimido y colocar en el nombre de la actividad de la siguiente manera. Nombre de la actividad y el nombre del apéndice. Entonces, ¿qué vamos a entregar? El informe técnico de validación y el archivo APK. Entonces, miren que es bastante similar. Hablamos de despliegue. Entonces, en la actividad 5, como es una aplicación híbrida, no vamos a entregar el código fuente. HTML, CSS, JavaScript. Listo. Chuleado el tema. En la aplicación 6 vamos a generar el APK. Pero entonces, ojo con lo siguiente. Ustedes tienen que desarrollar un informe. Y en el informe les dice pruebas sobre diferentes sistemas operativos, sobre diferentes dispositivos, sobre diferentes disposiciones de la pantalla. Porque recuerden, ni todos los dispositivos son iguales, ni todos los dispositivos tienen los mismos sistemas operativos. Bien, resulta que si ustedes cuando desarrollan en Android, Visual Studio o Xcode, o bueno, cualquiera de estos frameworks para desarrollo, ellos tienen unos visualizadores, o lo que podríamos llamar, nos generan unas vistas previas, los demos. Es decir, ellos tienen su propia manera de validar. Y allí podemos hacer diferentes cosas. Nosotros podemos simular las diferentes versiones de los sistemas operativos. En el informe que ustedes van a presentar en el módulo 5, ustedes solo deben decir para qué sistema operativo funciona, es un informe de despliegue sencillo, ¿no? Para qué sistema operativo funciona, o sea, de qué versión, bueno, se me fue la palomita, retomo. En el módulo 6 ustedes van a hacer pruebas sobre el simulador del entorno de desarrollo que ustedes manejen. Allí ustedes van a cambiar los parámetros para hacer la simulación. Van a cambiar los diferentes sistemas operativos, las diferentes orientaciones de las pantallas y van a entregar un informe donde ustedes documenten. Entonces van a decir, prueba en Android 8 y toman las fotos y del funcionamiento y de las observaciones. Pruebas en Android 9, pruebas en Android 10 y ustedes van colocando. Entonces la idea es saber desde qué versiones es compatible. Mientras en el informe de aplicaciones híbridas simplemente ustedes mencionan desde cuáles. Entonces dice,
Esta aplicación se podrá instalar desde Android 10, por decir algo. En este informe, en el que corresponde de la aplicación nativa, no basta con mencionar. Ustedes deberán hacer pruebas de funcionamiento. Ustedes en el simulador colocan los parámetros Android 10 y hacen la prueba de funcionamiento y describen si funciona o no funciona. Igualmente orientan los dispositivos, entonces por ejemplo la orientación de pantalla horizontal, la orientación de pantalla vertical, y de esta manera reconocer cómo el funcionamiento y describen el funcionamiento. Entonces este botón hace tal cosa, este botón abre un calendario, este botón permite escoger unas opciones, este botón permite grabar datos, este botón recupera datos, bueno, dependiendo de la funcionalidad. Entonces van a entregar ese informe. Si se dan cuenta, las dos evidencias, los dos resultados de aprendizaje del módulo 5 y del módulo 6 son iguales, solo que en el módulo 5 hay dos espacios, es decir, hay dos espacios para recibir la evidencia, la parte en dos, código fuente en una parte, informe en otra parte, pero en el componente 6, aunque solo hay una evidencia, son las dos actividades que tienen que estar en el mismo espacio. Por eso es que nos dice, comprímame el código fuente con el informe de la aplicación. Te escucho, allí hay una manita levantada. Listo, yo lo busco y se los envío por el chat del grupo. No hay ningún problema. Sí, por el WhatsApp. Sí, para que les... Dime. Sí, pero entonces aquí viene algo importante, ¿no? Como todo el componente está hilado, es decir, cada evidencia tiene que ver con las anteriores, te toca necesariamente cambiar el documento de requisitos, porque en el documento de requisitos después le dices el aplicativo va a funcionar de esta manera, y es con ese documento que uno puede comprobar el funcionamiento del aplicativo. De resto no hay ningún problema. Entonces bien, vamos a resumir, porque hay mucha información, pero la idea es que les quede lo más claro posible. Hoy finalizamos etapa lectiva, es decir, sí vamos a tener otros encuentros, pero este va a ser el último encuentro que va a ser de explicación de evidencia. Ya vamos a tener otros encuentros, pero es para desarrollar la etapa práctica. Bien, entonces, ahora iniciamos el resultado de aprendizaje del módulo 4, del módulo 5 y el módulo 6. El resultado de módulo 5, aplicación móvil híbrida. Módulo 6, aplicación nativa. En ambos vamos a trabajar el despliegue de la aplicación. Y en ambos se requieren dos cosas: el código fuente y un informe de despliegue. En el código fuente para el módulo 5 ustedes van a entregar en un archivo comprimido el HTML, el CSS y el JavaScript, porque recordemos que la aplicación híbrida es una aplicación web. Su naturaleza es ser una aplicación web, solo que está contenida en otro tipo en un contenedor que lo hace funcionar como una aplicación nativa. Pero entonces es la página web, es decir, los componentes, el código fuente de la página web. En el módulo 6, ustedes van a entregar la extensión de la aplicación nativa. Pueden ser de dos extensiones, una es para Android, otra para iOS, porque digamos, esos son como los dos sistemas operativos resaltantes. Lo normal es que cuando uno genera una aplicación para iOS, genera un archivo con extensión .apk. Para ellos realmente no recuerdo cuál es la extensión, pero bueno, ustedes cuando generan este archivo es lo que tienen que enviar, es un único archivo. El archivo con la extensión que genere el framework de desarrollo que ustedes utilizan. La segunda parte es el informe de despliegue.
Entonces, en ese informe de despliegue tienen que tener en cuenta dos cosas. La primera, debe haber una información acerca del despliegue, es decir, cuál es el sistema operativo. Entonces no, va para ellos, desde qué versión va a funcionar, desde la 8, desde la 9, desde la 10, de la 11, bueno, y características de su aplicación, ¿no? O sea, es decir, cuáles son los requerimientos mínimos que tienen que tener. Por ejemplo, ustedes dicen, no, nosotros usamos sensor de huella digital, entonces como mínimo el dispositivo que tiene que tener sensor de huella digital, es decir, esas características que hacen que uno sepa si el sistema cumple o no con esos requerimientos. Ahora bien, en el de aplicación híbrida basta con mencionar eso, esa funcionalidad, esos requerimientos. En la aplicación nativa no solo tienen que mencionar, sino que tienen que hacer pruebas, como los frameworks de desarrollos, como Visual Studio Code, como Xcode, tienen un visualizador que permite simular, o se llaman simuladores que permiten simular nuestra aplicación en un entorno real. Entonces ustedes van a cambiar los parámetros, entonces van a colocar versiones anteriores al sistema al sistema operativo y van a hacer pruebas de funcionamiento. En la nativa no les puedo pedir eso porque ustedes finalmente me van a entregar ese código fuente, entonces no hay manera como simular eso en versiones anteriores de sistemas operativos móviles. O bueno, sí lo hay, pero se les costaría un poquito más y la idea es como flexibilizar también un poquito el trabajo para que ustedes puedan avanzar. Entonces en este solo basta mencionar y hacer las pruebas hacer unas pruebas de funcionamiento, es decir, que ustedes hagan unas pruebas de funcionamiento, tomen unas capturas de pantalla y lo coloquen allí en el informe de la híbrida, pero con la versión actual. Ahí no tienen que probar con sistemas operativos nada, solo tienen que hacer las pruebas de funcionamiento. Si doy clic en este botón aparece eso, entonces ustedes colocan la imagen del botón y la imagen de lo que resulta después de oprimir ese botón. En la de móviles, allí como si tiene un simulador, van a hacer las pruebas, pero las van a hacer para diferentes versiones. Entonces lo pueden hacer en unas 3 versiones para conocer hasta qué versión les permite trabajar su aplicación, es decir, cuáles son las características, si usted la desarrollaron para la última versión o para la versión pre, o si pensaron y dijeron, no, yo creo que esta versión esté disponible desde las versiones más antiguas, desde las 6, desde las 7, pues eso es lo que tendrán que probar. Y con eso, pues entonces se finalizan las evidencias. Ya, y vuelvo y reitero, ya con esto entonces estaríamos cerrando nuestro proceso de formación lectiva. Ya esta correspondería a la última transferencia o a la última sesión virtual que corresponde a la etapa lectiva. Ya en adelante corresponde a la etapa práctica. En esa etapa práctica también los voy a estar acompañando, pero les digo, si bien esta no es que sea la última sesión entre nosotros, es la última sesión de la etapa lectiva. Bien, para entregar estas evidencias, entonces, se van a ubicar en territorio, van a ingresar a la ficha. Aquí en el anuncio ustedes van a encontrar los diferentes componentes formativos para documentarse acerca de cómo hacer el desarrollo de las evidencias y las instrucciones de dónde deben entregar las evidencias. Entonces, para el módulo 5 y para el módulo 6. ¿Cómo subo las evidencias? Entonces, me voy a contenido del curso, menú herramientas. Siempre está a la izquierda cuando ustedes ingresan. Aquí en herramientas escojo la opción contenido del curso. Listo, ahí me va a desplegar la... Regálame. El caso corresponde a la 245 53 37. Entonces, en el menú de herramientas le vamos a dar clic en proyecto y aquí hay cambios. Entonces, módulo 5, es decir, aplicación híbrida. Le vamos a dar clic en módulo 5. Vamos a darle clic en la carpeta guía de aprendizaje 05 y vamos
ubicar la actividad GA5 220 50 11 23 AA4 y le voy a dar clic allí. Aquí se van a dar cuenta que hay una casita y dice 1 de 3. ¿Por qué aparece aquí? Porque este espacio consta de 2 espacios para subir evidencias. Entonces aquí dice, mire, usted aquí va a encontrar los 2 espacios donde va a poder cargar las evidencias. Entonces, para cargar el archivo ejecutable, el HTML, el CSS y el JavaScript vamos a tener este espacio. Y para cargar el informe vamos a tener este espacio. Entonces, le voy a dar clic a la derecha. Entonces, aquí vamos a encontrar ¿cuál? El archivo, el espacio para subir el código fuente. Entonces, en esta actividad subo el código fuente. Luego le digo siguiente. Y en este espacio que está acá, subo el informe de implantación. Entonces miren que hay 2 espacios diferentes donde van a subir las 2 actividades por separado. En la aplicación móvil híbrida los espacios son separados y las evidencias son separadas. Por eso código fuente por una parte, informe por otra parte. En el módulo 6, recuerden, son las mismas actividades, código fuente e informe de implantación. Pero aquí vamos a tener un cambio y lo vamos a notar a continuación. Clic en módulo 6, desarrollo de aplicaciones nativas para dispositivos móviles. Clic en guía de aprendizaje 6. Me voy a ubicar en la actividad de aprendizaje GA6 220 50 11 12 AA4. Aquí está. Miren que aquí no dice 1 de 1, es decir, que hay un único espacio para subirles la evidencia. Ustedes tienen que entregar 2 cosas. El APK, es decir, el código fuente de la aplicación móvil nativa, y el informe de implantación, que es la simulación que ustedes van a hacer en el visualizador o en el emulador en diferentes sistemas de operativos y van a comprobar su funcionamiento. Denme un minutico, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces, retomo. Disculpen, retomo. Entonces la aplicación en la evidencia correspondiente al resultado de aprendizaje número 4 de la competencia 6, solo hay un espacio para subir las evidencias. No es que sea una, son las mismas 2, el informe y el código fuente, sino que las 2 las van a colocar en un mismo archivo .zip y las van a cargar en este espacio. Y con eso finalizaríamos la entrega de esta evidencia. Entonces recuerden, estamos trabajando 2 evidencias, aplicaciones híbridas, aplicaciones nativas. Para cada una de ellas se requieren 2 cosas: código fuente e informe de implantación. Para las aplicaciones híbridas el código fuente es el HTML, el CSS y el JavaScript. Para las aplicaciones nativas es el archivo con extensión APK. En el aplicaciones nativas simplemente van a ser las características de funcionamiento, o sea, en qué sistema operativo y versión va a funcionar su aplicación híbrida, y unas pruebas de funcionamiento, es decir, capturas de pantalla donde ustedes hagan las pruebas de funcionamiento, seguramente en un navegador web. Para las aplicaciones nativas hay un simulador, ustedes van a hacer las pruebas de funcionamiento, pero tienen que cambiar esas pruebas de funcionamiento, no hacerlas en un mismo sistema operativo, sino en diferentes versiones de sistemas operativos, o sea, entonces en Android 3, en Android 2, en Android 10. Basta con que escojan como máximo 3 sistemas diferentes, como máximo. No es necesario que prueben todas las funcionalidades en un mismo sistema operativo. Pueden probar unas para un sistema, otras para otro sistema y otras para otro sistema operativo, o sea, para versiones distintas. De tal manera pues que el documento al final va a tener las pruebas de funcionamiento y las características o la descripción de despliegue. Y con eso pues finalizarían la actividad. Entonces, para el desarrollo de esta actividad vamos a tener hasta el final de septiembre, es decir, que vamos hasta el 30 de septiembre.
Ya el 30 de septiembre, entonces haríamos el cierre oficial de la etapa lectiva. Yo ya los estaría citando en esa semana del 30 para que empecemos a revisar etapa práctica. Entonces, ¿en qué consiste la revisión? La revisión consta de dos partes. Primero, en la verificación de sus compromisos académicos, que estén al día en todo, para saber qué les falta y ustedes pues programen su tiempo y puedan desarrollar las actividades faltantes. Y la segunda es la escogencia de la etapa práctica. Y asimismo, cuáles son los requisitos para la escogencia. Entonces allí les explicaré cuáles son las diferentes modalidades de etapa práctica, cómo se debe hacer el acercamiento con las empresas, qué requisitos tiene cada modalidad, y de esta manera ustedes ya, una vez finalicen todo, entonces puedan iniciar su etapa práctica y de esta manera pues graduarse. Listo, aprendices. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Entonces, si no hay dudas, dime. ¿Alguien? Ok, listo. Entonces ya con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy. No sin antes recordarle pues los diferentes canales de comunicación. Recuerden que si ante dudas, inquietudes que ustedes tengan, están las horas de acompañamiento. Recuerden que todos los viernes en la mañana yo tengo atención a los usuarios. Sin embargo, pues no me limito por eso, ¿no? A través del Messenger del WhatsApp me pueden hacer saber si tienen dificultades, dudas, inquietudes para apoyar su proceso y puedan continuar con su etapa práctica sin inconveniente. Entonces les deseo una feliz noche y recuerden, 30 de septiembre, eso es un viernes, de este viernes en 8 días, para la entrega de esta aplicación, y ya estaríamos entonces, yo ya los estaría citando para que demos inicio de la etapa práctica. Entonces para que ustedes les haré el proceso les haré la explicación y ya que ustedes se pongan pues en proceso de iniciar esta etapa para continuar con su formación. Entonces les deseo una muy feliz noche y estaremos en contacto.